Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros amigos de la contratación estatal. Bienvenidos a nuestro 10º webinar en materia de contratación pública. Mi nombre es Jorge Beltrán Pardo, soy el socio gerente de Beltrán Pardo Abogados y Asociados. Y al día de hoy les damos la bienvenida para compartir algunas reflexiones que nuestro equipo de trabajo hemos construido con todo el cariño para ustedes y para todos nuestros seguidores en las redes sociales, que no tienen otro objetivo distinto a facilitarles a ustedes herramientas para que puedan aplicar de manera adecuada el ordenamiento jurídico en materia contractual. Nuestro objetivo no es ni mucho menos pontificar sobre estos temas, sino poderles brindar a ustedes algunas herramientas prácticas y facilitar el estudio y el acceso a esta normativa abultada que vamos a examinar el día de hoy, donde vamos a ver que más de 64 decretos legislativos que hoy están en control de constitucionalidad fueron expedidos en esta materia, así como que en materia contractual vamos a ver que hay unos puntuales que vamos a abordar de manera transversal por temas, en el que vamos a encontrar disposiciones relativas a algunos aspectos que inciden de manera directa o indirecta en materia contractual, pero que están dispersas a lo largo de toda esta normativa que se ha expedido en menos de un mes. Entonces, sin mayores preámbulos, empecemos nuestra presentación invitándolos en primer lugar a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube, donde podrán seguirnos en las redes sociales. También los invitamos a que conozcan nuestra página web www.beltranpardo.com, y de la misma manera pues queremos que puedan acceder a otro material de consulta que tenemos publicado en estas redes sociales para contribuir a construir país, que ha sido el lema de nuestra firma y de nuestra familia. En ese sentido, queremos iniciar el día de hoy justamente haciendo alusión, nada más ni nada menos, a una frase importante de Albert Einstein, según la cual, y ustedes ya la van a poder visualizar, el la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y creo que esta es una oportunidad muy grande que nos da la historia a nosotros como raza, como humanos, para poder comenzar a trabajar justamente en cómo poder construir un mejor mundo, en cómo poder incorporar temas de protección al medio ambiente. El día de ayer veíamos el webinar del doctor Héctor Moreno, en el que nos daba importantes herramientas para incorporar elementos que protejan el medio ambiente y se hagan compras sostenibles, que los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube. El día de hoy lo vamos a subir. Entonces, así como hoy queremos compartirles algunas herramientas para que podamos luchar de manera unida contra el COVID-19, con unas medidas en contratación que el gobierno nacional ha dispuesto en la materia, donde adicionalmente vamos a complementar nuestro estudio con algunas líneas que han dado los entes de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los ministerios a cargo, digamos, de mitigar esta grave crisis que afronta el planeta entero. Entonces, bajo esa perspectiva, el temario que vamos a abordar el día de hoy es este que ustedes van a ver en pantalla, relacionado con el marco normativo. Vamos a hacer un barrido temático de cuáles son los decretos que inciden de manera directa en contratación. Vamos a ver los decretos que inciden de manera directa en contratación, pero que no están en los decretos de contratación, sino que están en los otros decretos legislativos de sectores como salud, como justicia o infraestructura o transporte. Vamos a ver también las normas que inciden de manera indirecta en contratación pública, que si bien no están relacionadas íntimamente con la contratación, sí inciden en ella, como algunas exenciones arancelarias, como la posibilidad que tienen alcaldes y gobernadores para reducir el costo o la tarifa de la estampilla. Vamos a analizar otras normas que inciden en seguridad social a contratistas y demás en materia contractual. Posteriormente, vamos ya a entrar en materia, a hacer la revisión temática de todas las normas que se han expedido en materia contractual. Desde esta perspectiva, los vamos a invitar a que nos acompañen en algunas reflexiones que hemos construido en nuestro equipo, en el que hemos identificado algunos asuntos transversales de la mayor importancia en temas de
de medios electrónicos, de suspensión de contratos, de suspensión de términos, de la posibilidad de adelantar ciertas actuaciones o contrataciones a través de los procesos de selección que tienen algunas variantes en esta normativa, algunos tips sobre la ejecución de contratos que en este momento se han visto afectados por la pandemia, entre otros elementos que vamos a analizar. Y al finalizar nuestro webinar vamos a revisar muy rápidamente lo que faltó en la reglamentación y cómo deberíamos manejarlo frente a esta situación que vive el planeta, y adicionalmente unas recomendaciones que les queremos compartir humildemente con todo el cariño, con base en nuestra experiencia, que podrían eventualmente ayudarles a ustedes a hacer las cosas bien. Entonces, sin mayores preámbulos, iniciemos con el marco normativo. Nosotros encontramos que dentro del marco normativo y a la hora de interpretar y aplicar todo el ordenamiento jurídico, es absolutamente fundamental conocer y además aplicar la normativa en el marco de las normas que lo amparan. Vale decir, la resolución 385 de 2020, que se refiere a la declaratoria de emergencia sanitaria, que es distinta a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que declaró el señor presidente de la República, se refiere al espectro de acción, al campo espacio-temporal que van a tener muchas de las medidas que el gobierno nacional ha adelantado. Y en esto es absolutamente fundamental tener presente que por ahora esa resolución extiende la declaratoria de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. ¿Por qué es importante esta fecha 30 de mayo? Porque las últimas reformas que alcanzó a expedir el presidente de la República hasta antes que se terminara su estado de emergencia económica, social y ecológica, vinculó muchas de las medidas que estableció a través de sus decretos legislativos al espacio temporal de la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, motivo por el cual, independientemente de que hoy ya se haya terminado el estado de emergencia económica y social, muchas de esas medidas siguen vigentes hasta que se termine la declaratoria de emergencia sanitaria, que valga la pena anotar, tendremos que estar muy atentos a si esta declaratoria de emergencia sanitaria se extiende, dados los vaticinios que hacen los expertos, epidemiólogos y demás en la materia. Entonces habrá que ver si esa emergencia sanitaria se extiende o no. Si no se extiende, muchas de las medidas que vamos a explicar hoy se fenecerán el 30 de mayo, otras continuarán por el rango de acción o de tiempo que la misma norma especial haya previsto para cada caso. En segundo lugar, el decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica es muy relevante porque es el que le concedió al señor presidente las facultades que establece el artículo 215 para emitir decretos legislativos. Estos decretos legislativos son decretos con fuerza de ley que tienen la potestad de regular todas las normas, de hacer traslados presupuestales, de modificar ordenamientos siempre que no desmejore las condiciones laborales de los trabajadores, y las relativas a los tributarios tienen solamente el espacio temporal de la presente vigencia fiscal. Luego, para mantener la norma que establezca tributos más allá de la presente vigencia fiscal, se requerirá que el Congreso las adopte mediante su trámite legislativo ordinario. No obstante lo anterior, vamos a analizar más adelante la polémica sobre el impuesto solidario, que algunos han interpretado que supuestamente esta norma de alguna forma desmejora los derechos laborales de los trabajadores. Vamos a ver si sí o si no a lo largo de mi presentación, así que estén muy atentos sobre el particular. Y posteriormente, el decreto, el gobierno a través del Ministerio del Interior, adoptó medidas que impactan la contratación pública de manera fuerte, todas aquellas relacionadas con el aislamiento preventivo obligatorio. El aislamiento preventivo obligatorio, que inicialmente se había adoptado por el gobierno nacional el 24 de abril, así ha ido prorrogándose a través de los decretos que ustedes ven en pantalla y que a hoy se están extendiendo hasta el 11 de mayo, vale decir, el 10 de mayo hasta las 11:59. No obstante, ese decreto 593 eventualmente podrá ser prorrogado dadas las circunstancias variantes y cambiantes del contagio del COVID-19 en nuestro país.
Entonces tendremos que estar muy atentos a si ese aislamiento preventivo no solamente se mantiene o se prorroga, sino también sufre variantes, porque como lo hemos podido notar y lo vamos a examinar el día de hoy, cada uno de los decretos que prorroga ha ido abriendo paulatinamente y de manera gradual la actividad económica en nuestro país. Entonces, bajo esa óptica tendremos que estar muy atentos a verificar cómo va adelantándose esta evolución normativa que evidentemente vamos a encontrar a lo largo de nuestro manejo de la crisis. Es importante resaltar los decretos que de manera directa o indirecta han ido relacionándose con la contratación pública y los efectos que van a tener tanto en los procesos de selección en curso como en los contratos que se están ejecutando, porque tienen efectos diferentes según el tipo de medida. Entonces, bien, miremos rápidamente cuáles son estas medidas que está adoptando el gobierno en la materia. En primer lugar, algunos relativos a la ciudadanía. Estos decretos que ustedes ven en pantalla adoptan algunas relacionadas con los aislamientos obligatorios o con los temas relativos a los servicios, algunos servicios que tienen, digamos, acceso a la ciudadanía, otros relativos al sector justicia y servicios públicos y algunos relativos a la propiedad horizontal y contratos de arrendamiento que vamos a abordar más adelante. Posteriormente hay unos relativos al sector público ya específicamente relacionados con los servicios públicos. Para todas las empresas de servicios públicos que nos están mirando en este momento, tengan en cuenta muchos de estos decretos y otros que por razones de tiempo no vinculamos aquí porque ya eran muy específicos del sector, pero que tienen que ver con contratación pública, son los que vemos en pantalla, que de alguna forma tienen algunas disposiciones que regulan la materia. También los relativos a infraestructura, relativos a minas y energía, relativos al sector salud y otras que vamos a analizar a lo largo de la presentación. Para quienes están preguntando en este momento, ¿esta presentación ustedes la van a compartir? Claro que sí, en nuestra página web a lo largo del día de hoy vamos a subir esta presentación y nuestro video, este video que se está grabando en este momento va a ser subido también a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver con toda la tranquilidad, para que lo puedan analizar y la presentación también la compartimos siempre en formatos abiertos para que ustedes la puedan utilizar, evidentemente con el respeto de los derechos de autor que nos asisten. Bajo esta perspectiva, pues también hay medidas en materia laboral, todos los relacionados con el manejo de la destinación de los recursos de las ARL o los relativos a la protección de la estabilidad de contratistas y trabajadores de empresas privadas, o las relativas a las cotizaciones a pensiones durante estos 2 meses que vamos a examinar ahora a continuación. De la misma manera, algunas relativas a los sectores económicos como los créditos de Findetero, las medidas sobre protección de la distribución de bienes y servicios al interior del país, tomando medidas como la prohibición de exportación de elementos necesarios para mitigar el COVID. Las relativas a presupuesto público que reorientan o permiten a las entidades territoriales reorientar los recursos y hacer transferencias, traslados, modificaciones presupuestales bajo el respeto de las restricciones constitucionales a que hay lugar, las relacionadas con empréstito público, aquellas que le permiten a los alcaldes modificar también el alcance o el valor de la tarifa de las estampillas que están en sus territorios, en fin, el impuesto solidario y todas las que ustedes ven en pantalla. Y finalmente las que están relacionadas ya de manera más estrecha o íntima con la contratación, que tienen que ver con las relativas al RUC, con las medidas de contratación estatal propiamente dichas, aquellas con los programas de alimentación escolar y las que ven en pantalla para adquirir bienes y servicios en el mercado internacional y otros para luchar contra el COVID-19. Entonces, estos son como los temas generales que nosotros vamos a analizar a lo largo de mi presentación. Espero no extenderme mucho, les ruego un poco de su paciencia. En este momento también los invitamos a que verifiquen su canal de internet. Muchas veces las dificultades hoy en día para la transmisión de estos webinars radican en los canales de internet de quien está viendo el video. Esperamos que ustedes puedan vernos con tranquilidad y con estabilidad de su canal de comunicación. Y lo mismo, pues los invitamos de todas formas a que nos sigan en las redes sociales para que a través de ellas ustedes puedan volver a ver este video y puedan consultar la presentación que les vamos a compartir para que la puedan utilizar, para que la puedan compartir con todos sus amigos y conocidos. ¿Listo?
Entonces, ya entrando en materia, ahora vamos a abordar de manera transversal por temas cuáles son esos aspectos puntuales que se han afectado, que han incidido en materia contractual y que los servidores públicos y los contratistas, incluso la ciudadanía y los entes de control, debemos tener en cuenta a la hora de poder adelantar nuestros procesos de contratación o ejecución de los contratos. Bajo esa perspectiva vamos a iniciar con el tema de los medios electrónicos, en donde vamos a poder analizar algunas medidas que se han tomado para garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de las entidades estatales. Entonces, empecemos con el tema de las audiencias públicas. Fíjense ustedes cómo los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional, tanto el 440 que fue subrogado por el 537, es importante resaltar que hoy en día el decreto 440, de nuestro entender, quedó subrogado en el decreto 537 en la medida que lo reproduce y solamente modifica la ampliación de las medidas adoptadas en el 440 hasta por el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto es relevante porque extiende la vigencia de estas normas a lo que establezca el Ministerio de Salud y en realidad pues ya hoy podríamos hablar solamente del decreto 537, que es el que viene a disponer las normas relativas a contratación. No obstante, este decreto se quedó bastante corto en las medidas de contratación, de manera que otros sectores tuvieron que expedir también normas que ayudaran a los servidores públicos y a los contratistas a manejar la pandemia. Este es el ejemplo del decreto 491 que expidió el sector justicia, en el que resolvió algunos vacíos o algunos temas pendientes que quedaron del decreto 440 y que de alguna manera se resolvieron en esta normativa. El tema de las audiencias públicas dispone el decreto 537 que se podrán realizar mediante medios electrónicos. Esto es relevante porque no obliga a las entidades a que lo hagan, sino que de acuerdo a la disponibilidad de sus medios tecnológicos puede adelantar las audiencias que están establecidas por ley de manera electrónica. Ahora bien, esto de ninguna manera significa que las entidades puedan adelantar dichas audiencias sin virtualidad y de manera subterfugia, oscura o sin publicidad. La única forma de continuar los procesos de selección es garantizando que se adelanten estas audiencias de manera electrónica porque la presencialidad está en este momento prohibida. Pero también está prohibido la corrupción. No podemos tolerar que procesos de selección se adelanten de manera o de espaldas a la comunidad y a la ciudadanía en general. Por esta razón, la posibilidad que da la normativa es para que el proceso de selección no se tenga que suspender, sino que pueda adelantarse mediante la realización de audiencias como la de riesgos y de aclaraciones de la Ley 80 o la de adjudicación de la licitación pública, así como las subastas electrónicas, que sea de paso anotar, el decreto establece que, si bien es cierto, el decreto 1082 exige que el pliego de condiciones advierta con antelación que la subasta va a ser electrónica, dada la pandemia, el decreto permite que no sea necesario modificar el pliego de condiciones para que, independientemente del estado en que se encuentre la subasta, se pueda adelantar el certamen de manera electrónica. Lo que sí establece la norma, y esta es una pregunta que nos han hecho frecuentemente en estas 2 semanas, es qué ocurre si este certamen se va a adelantar o se programa el medio electrónico sin notificarlo al proponente o a los proponentes con más de 2 días hábiles de antelación. El decreto 537 es muy claro en establecer que se requiere informar a los proponentes con mínimo 2 días hábiles de antelación. Esto significa que de ninguna manera es aceptable y viciaría de ilegalidad el proceso de selección que no respete este término mínimo de 2 días. Como ustedes notarán, es un término mínimo, lo que quiere decir que si se advierte con mayor término, con mayor plazo, pues es mucho mejor y potencia aún más el principio de publicidad. Pero no se requiere modificar el pliego, lo que sí se requiere es informar a los interesados y a la comunidad en general a través del SECOP que efectivamente se va a hacer este certamen con todas las condiciones de participación, que garantice y valide su seguridad, que le dé certeza a los funcionarios públicos relacionados con la forma en que se adelantará el certamen. Ahora, debe garantizar, dice la norma, la libre concurrencia y la intervención de cualquier interesado en estas audiencias o en estos certámenes.
Ya al final de mi presentación voy a hablar de qué pasa con los sorteos, tanto en selección abreviada de menor cuantía para las manifestaciones de interés, como para los empates de proponentes que la normativa no lo reguló, pero eso lo mencionaré al final de nuestro webinar. De la misma manera, la normativa regula todo lo relacionado con las audiencias sancionatorias. El decreto 537 establece que las entidades podrán adelantar todas las audiencias sancionatorias, inclusive las que estaban en curso, a través de medios electrónicos. Recordemos que el artículo 53 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo establece que la única forma para que a un particular se le pueda notificar las actuaciones administrativas de manera electrónica es que éste lo autorice. No obstante lo anterior, el decreto 491 en el artículo 4 resolvió ese problema y señaló que la notificación se haría de manera electrónica y que los particulares deberán, y fíjense que no usa la palabra podrán, sino deberán informar el correo electrónico a través del cual recibirán notificaciones. De forma que de esta manera, en este momento nadie podría negarse a recibir notificaciones electrónicas, a no ser que demostrara que tiene absoluta imposibilidad de acceder a medios electrónicos, caso en el cual habrá que respetar las garantías constitucionales. Pero solamente en esos casos extremos se podrá aceptar semejante pretexto para no aceptar el medio virtual en este momento. Por no mencionar que también más adelante vamos a ver, el decreto 491 obliga a las entidades estatales a establecer canales electrónicos de comunicación para que la ciudadanía pueda adelantar estas actuaciones. Sobre el particular, queremos referir y hacer una reflexión muy rápida sobre el marco normativo del uso de medios electrónicos en la administración pública. Recordemos que desde la ley 527 del 99 ya existía la autorización de utilizar mensajes de datos con validez y equivalencia funcional a todas las entidades públicas que no estaban de ninguna manera exceptuadas en dicha normativa. No obstante, ante las dudas de muchos funcionarios, se expidió la ley 962 de 2005, en la que se dijo de manera expresa que todos los elementos de la mensajería electrónica de la ley 527 sería aplicable también en materia administrativa. A pesar de lo anterior, la ley 1341 de 2009 y luego la ley 1437 o nuestro CEPACA reiteraron lo mismo. Y aquí la cuestión que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué ahora el decreto 491 volvió a decir lo mismo? ¿Por qué el decreto 537, perdón, vuelven a insistir en el uso de medios electrónicos? Y por eso la frase que poníamos al inicio de nuestra presentación es muy importante. A veces se requiere de una crisis para que demos el paso siguiente. A veces por voluntad propia no somos capaces de dar el cambio, de dar el salto. Y lastimosamente estas crisis nos llevan a nosotros a tener que justamente repensarnos y avanzar en temas que eventualmente hemos sido un poco timoratos o hemos sido bastante miedosos para proceder. Esta es una gran oportunidad para que todas las ramas del poder público comiencen a prestar servicios a través de los canales virtuales y de esta manera se facilite el servicio a la comunidad. También aquí en pantalla les compartimos un concepto de Colombia Compra eficiente en el que ustedes podrán encontrar también la viabilidad de utilizar medios electrónicos en materia contractual. Ahora bien, en este tema, pues es importante también señalar que también la normativa permite que la notificación se haga de manera electrónica, pero esta queda hecha cuando el administrado accede al acto administrativo, es decir, cuando la recibe en el correo electrónico que reportó para la notificación electrónica. Pero de esta misma manera, es importante señalar que los documentos tienen validez de acuerdo a las firmas que contengan los mismos. Entonces, el decreto 491 en el artículo 11 establece la validez tanto de la firma digital que ya estaba en la ley 527, como de la firma autógrafa mecánica, que es el dibujo de la firma estampado sobre los documentos, la digitalizada y la digitalizada que entenderíamos que es la misma escaneada, vale decir, aquella que se firma en físico, pero que luego se escanea y se envía por correo electrónico. Entonces, en este momento, todas esas firmas que están establecidas allí son válidas sin perjuicio de la firma electrónica, que es la que se utiliza, por ejemplo, en el SECOP, donde mediante el uso de un usuario y una contraseña se establece el mecanismo de autenticación para interactuar en la plataforma.
Aquí les compartimos en pantalla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde justamente da valor a ese tipo de firmas en el medio, pues, administrativo y en general. Relacionado con la facturación y aquí, perdón, vuelvo y comparto la presentación. Tenemos que en materia de facturación y pago, dos decretos reprodujeron básicamente la misma norma, tanto el decreto 537 como el 491 establecieron, por no mencionar, digamos, el 440, establecieron la posibilidad de hacer todo el trámite de recepción, trámite, cuenta de cobro y pago de los contratistas. Por supuesto, el gobierno quiso que no se fueran a paralizar los pagos para garantizar la liquidez de las empresas. Recordemos que en épocas de crisis lo que sostiene una empresa es justamente el flujo de caja, y si no se le garantiza el flujo de caja a una empresa, se les lleva inexorablemente a la quiebra. Por esta razón, hacemos un llamado a todas las entidades públicas a pagar las cuentas que no tienen ninguna objeción, que han cumplido con todos los requisitos de pago, para que se hagan de manera proactiva y que se hagan de manera razonable, que se hagan de manera justa. No tiene presentación que hayan cuentas de pago de más de 8 meses sin pagar desde el año pasado, que hayan cuentas que inclusive conozco casos que llevan 2 años o que llevan mucho tiempo sin pagarse. Eso quiebra a una empresa. Y en estos momentos de pandemia, donde se le exige al sector público que no despida trabajadores, donde se le exige que siga produciendo, que genere, que siga trabajando, que siga produciendo, pero si no se le dan las herramientas desde el Estado, si se le paran los pagos, si se le enredan con trámites burocráticos o simplemente con desidia, negligencia o malicia, pues realmente lo que vamos a hacer es que la economía se termine de resquebrajar y se termine de quebrar. Es muy relevante, aunque el decreto no lo dijo, que los pagos que están represados con anterioridad a la pandemia se desembolsen de la manera más expedita. No tiene presentación que hayan cuentas represadas con tanto tiempo, y recordemos que en esta materia el Consejo de Estado ha sido enfático en establecer una sentencia de agosto del año pasado que después de 30 días de una cuenta de cobro, una factura que se haya radicado en la que la administración no haya generado ninguna observación ni haya generado ninguna objeción, se entiende aceptada, y a partir de ese momento corren los intereses moratorios. Es la línea que la jurisprudencia ha sostenido durante muchos años, pero que además también es parte de la justicia que un contratista que ha ejecutado cabalmente su contrato tenga derecho a la justa remuneración. De esta misma manera, recordemos que el artículo 19 de la ley 1150 establece el derecho de turno, y sobre el derecho de turno es muy importante precisar que es un derecho que busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la contratación estatal, de manera que no se generen retrasos a un contratista pasándolo por alto en la fila de las facturaciones que se siguen tramitando en la entidad estatal. El derecho de turno genera responsabilidad disciplinaria a quien lo vulnera, y por esa razón hay que proceder a hacer el pago de acuerdo a las condiciones que se establecieron en el contrato. Evidentemente, que cumpla el contrato y que cumpla todos los requisitos de ley, por supuesto. Entonces, para estos efectos, nosotros también recomendamos que las entidades estatales verifiquen que las facturas en el menor tiempo posible cumplan los requisitos, y de acuerdo a ello hagan los requerimientos al contratista muy claros, o procedan al desembolso y pago de las cuentas que en este momento pueden llevar a la quiebra de muchas empresas. Bueno, muy bien. Con relación al tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, digamos que aquí en materia de arbitraje, conciliación y otros mecanismos, en nuestro sentir no hubo una gran novedad. El decreto 1069-2015 ya permitía el uso de tecnologías de la información y comunicaciones para adelantar, por ejemplo, el arbitraje de manera virtual y adelantar muchos de los trámites a través de estos mecanismos virtuales. Pero lo que sí consideramos que es novedoso es el artículo 9 del decreto 491, que permitió hacer las conciliaciones ante la Procuraduría General de la Nación de manera virtual. Para estos efectos, les recomendamos a todos ustedes revisar la Directiva 9 de 2020 de este ente de control, así como las resoluciones 133 y 127 de este año, en las que se regula todo lo relativo a las audiencias
de conciliación extrajudiciales no presenciales por parte de la Procuraduría. De la misma manera, la reglamentación del gobierno, como ustedes se dan cuenta, estamos abordando por temas y vamos tocando los decretos que son atinentes a cada tema. En materia de trabajo en casa, el decreto 491 estableció la posibilidad de que las autoridades públicas permitan el trabajo en casa a través de las TICs y solo de manera excepcional se haga trabajar a la gente que sea absolutamente esencial de manera presencial. Sobre este particular, es muy importante señalar que en las modalidades de trabajo en casa, digamos que tienen varias alternativas. La primera, que es el teletrabajo, que como tal debería estar pactado en el nombramiento o en el reglamento de trabajo y en el contrato de trabajo, según el caso. O el trabajo en casa, que es una variante temporal de quien debe trabajar de manera presencial, pero que de manera excepcional se le habilita la posibilidad de trabajar en casa, que es lo que estamos viviendo la mayoría hoy en día. Estas modalidades están desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y los invitamos a revisar las directrices que ha impartido sobre el particular este ministerio, en las que explica el alcance de cada una de estas figuras, no sin antes advertirles a ustedes la importancia de que los trabajadores que estén haciéndolo desde la casa pues sean reportados al ARL para que se haga la respectiva variación en dicha administradora de riesgos laborales. De la misma manera, el decreto 491 en el artículo 15 establece la posibilidad que los servidores públicos y docentes ocasionales puedan trabajar desde casa y si se les habilite la posibilidad de desarrollar sus tareas a través de TICs. Noten ustedes cómo la reglamentación del gobierno busca impedir a toda costa tanto el despido de trabajadores como la suspensión de contratos de prestación de servicios o la suspensión de contratos laborales en la medida en que se les permita en este momento a todas las familias colombianas percibir un ingreso mínimo que les garantice ese mínimo vital en estos momentos de pandemia que tantos colombianos necesitan ingresos y además necesitan ingresos también para ser solidarios con aquellos que no los tienen. También es importante señalar en este tema de los medios electrónicos que Colombia compra mediante la circular 3, acuérdense que hoy tenemos la circular única, que ya no es única, la circular 1, la circular 2 y la circular 3. O sea, hay 4 circulares en este momento. La circular 3 estableció la modificación parcial sobre la obligatoriedad del uso del SECOP2 y en esa medida permitió que algunas entidades que no pudieron recibir la capacitación producto del COVID-19 puedan prorrogar su entrada al SECOP2 hasta el 1 de junio de 2020, según vayan organizando sus capacitaciones con Colombia Compra Eficiente. No obstante lo anterior, las demás entidades que en abril tenían que iniciar el uso del SECOP2 ya deben estar usando dicha plataforma en este momento. Aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a las entidades de régimen especial para que ingresen voluntariamente al SECOP2. Realmente no es una carga adicional que vayan a tener dichas entidades, al contrario, es un mecanismo de transparencia que les generaría a ustedes no solamente el respeto del artículo 3 de la ley 1150 que dispone que toda contratación con dineros públicos debe hacerse a través del SECOP, sino que adicionalmente a ello les permite a ustedes frente a la comunidad brindar una garantía de transparencia que todo lo que se administra en el portal de contratación lo administra Colombia Compra y no lo administra la entidad, de manera que se garantice justamente la transparencia en la contratación. Ya esto era lo relativo a medios electrónicos, ahora vamos a abordar todo lo relativo a los procesos de selección. En materia de procesos de selección, aquí tenemos una importante, digamos, mención sobre las subastas electrónicas. Resulta que en el decreto 440, subrogado por el 537, se establece que se debe acudir para adelantar los certámenes electrónicos a Colombia Compra Eficiente. Y si no está disponible, se permite que la entidad lo contrate de manera directa a través de la plataforma que el sector privado ofrezca en la materia. Dado que a la fecha Colombia Compra tiene disponible el SECOP2 funcional, no consideramos que en este momento ninguna entidad pueda hacer uso de esta contratación directa que establece el 537. Por esa razón, los invitamos a utilizar para efectos de las subastas los canales electrónicos dispuestos por el SECOP2 para estos efectos. Ahora bien, respecto de las entidades que pueden, digamos, o están adelantando procesos de selección,
es muy importante tener en cuenta que podrán suspender o revocar los procesos de selección que están en curso. Esto es muy importante porque resulta que bajo esa perspectiva tenemos que nosotros en el decreto 537 se permite la posibilidad de que el proceso, según las necesidades de la entidad, se pueda suspender y en consecuencia esperar a que se supere la crisis, o se pueda revocar y no continuar el proceso para reorientar las priorizaciones de la administración. En este punto, es importante señalar que el decreto 537 establece que se podrá revocar el acto de apertura siempre y cuando no se haya superado la fecha para la presentación de ofertas. Noten ustedes que, y yo sé que esto que voy a decir es muy polémico, que la posibilidad que da la normativa es de justamente revocar el proceso hasta antes de el momento de presentar las ofertas. Pero fíjense ustedes que no dice que no se hayan recibido ofertas. En nuestro entender, la normativa permite que se hayan presentado o no ofertas. Si no ha vencido el plazo para presentación de ofertas, se puede revocar el proceso sin autorización del particular. Nosotros sabemos y conocemos los antecedentes jurisprudenciales que han señalado que cuando ya se han presentado propuestas no se puede revocar sin la autorización del particular, pero en ese punto nosotros vemos que la redacción del decreto sí permite hacer la revocatoria del acto administrativo de apertura, así se hayan presentado ofertas, siempre que no se haya cumplido el plazo para presentación de ofertas. Entonces, sabemos que este es un tema polémico, sabemos que este es un tema que va a generar controversia, pero la redacción del decreto así quedó planteada sin que permitiera de ninguna otra manera limitarlo al recibo de las ofertas. No obstante lo anterior, creemos que el decreto sí se quedó corto porque lo útil aquí hubiera sido que permitiera la revocatoria del proceso sin autorización de los particulares hasta el momento previo a la adjudicación. Eso sí le hubiera ayudado a muchas entidades públicas que tenían de pronto procesos adelantados y que en este momento quisieran abortarlos para poder reorientar esos recursos a atención de las emergencias del COVID, pero lastimosamente la norma quedó prácticamente igual a como está funcionando hoy en día, solo que con esta salvedad que les estamos haciendo, sobre la cual será importante que prontamente la autoridad competente se pronuncie sobre la materia para que brinde la claridad de si se admite o no se admite la revocatoria cuando ya se han presentado ofertas y no se ha cumplido el plazo para presentación de las mismas. Entonces, bajo esta perspectiva, pues les planteamos nuestra postura. Sabemos que la jurisprudencia en tiempos normales tiene otra postura, pero en este momento consideramos que dada la pandemia tiene lógica que se brinden ciertas flexibilidades a la administración pública. También les compartimos este concepto de Colombia Compra Eficiente sobre la posibilidad de suspender procesos de selección que consideramos les puede ser útil en su proceso del día a día, ¿sí? Muy bien. Bueno, con relación a las modalidades de selección, resulta que Colombia Compra se le permite diseñar y organizar acuerdos marco por contratación directa, de manera que en este momento Colombia Compra puede adelantar procesos de contratación directa para conformar acuerdos marco en los que distintas entidades a nivel nacional puedan adherirse a los mismos. Se permite la adquisición en grandes superficies hasta por la menor cuantía. Recordemos que la compra en grandes almacenes estaba permitida legalmente solamente por la mínima cuantía, pero durante el término de emergencia económica, no, durante el término de emergencia sanitaria, perdón, que fue el cambio que hizo el decreto 537, se permite que por tienda virtual se pueda comprar bienes y servicios hasta por la menor cuantía. De la misma manera, se incluyó un nuevo mecanismo de agregación de demanda de excepción, que permite que Colombia Compra de manera urgente pueda adelantar acuerdos o mecanismos de agregación de demanda de manera directa, donde además tiene una novedad y es que se permite la incorporación o se entienden incorporadas por virtud de la ley las cláusulas excepcionales para estos contratistas que en tiempos ordinarios pues dependerían de si están habilitados o no por el artículo 14 de la ley 80. Aquí el decreto habilita expresamente la incorporación de estas cláusulas excepcionales y le permite a Colombia Compra adelantar este mecanismo de agregación de demanda de excepción de manera directa. Es diferente a los acuerdos marco de manera directa, es otro mecanismo de agregación adicional al acuerdo marco.
Y finalmente, en este punto, se permite también el uso de instrumentos de agregación de demanda entidades territoriales, que sobre el particular no encontramos la novedad. La ley 1955-2019 en su artículo 41 ya establecía esta posibilidad, esta obligación. Ese artículo 41 de la ley 1955 de manera expresa modificó el artículo 5 de la ley 1150, incluyendo dentro de las entidades obligadas a aplicar los acuerdos marco a las entidades territoriales. Entonces, en este punto consideramos que no hay una novedad en realidad y por el contrario se está repitiendo una disposición normativa que ya se encontraba prevista en la legislación en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en materia de urgencia manifiesta, pongan mucha atención, porque el decreto 537 permite o da por comprobado el hecho que da lugar a la urgencia manifiesta por el hecho de la pandemia, que es un hecho notorio. No obstante lo anterior, los queremos invitar a revisar los artículos 41 y 42 de la ley 80 que dispone cómo se declara la urgencia manifiesta, donde mediante la sentencia C-772 del 98 el Consejo de Estado dio unos derroteros que les van a servir a ustedes para blindar las declaratorias de urgencia manifiesta. De la misma manera, la Contraloría General de la República, mediante Circular 6, estableció el procedimiento para el reporte de estas urgencias mediante el aplicativo que dispone en dicha circular y establece el mecanismo a través del cual se debe adelantar esta urgencia. En redes sociales, una persona nos hacía una pregunta y nos decía, venga, si yo soy una entidad del orden nacional, y si soy entidad del orden nacional, yo tengo territoriales o regionales o lo que sea, ¿la declaratoria de urgencia se tiene que hacer por cada ordenador de gasto en cada regional o con la declaratoria de urgencia desde el nivel central quedarían cobijadas todas las regionales o territoriales? En nuestro sentir, las entidades del orden nacional que tienen distintos ordenadores a nivel nacional tienen que declarar la urgencia manifiesta de manera amplia, dejando muy claro en el acto administrativo de la urgencia manifiesta que habilita a todos los ordenadores de gasto a adelantar las contrataciones que se requieran para mitigar la crisis. Pero en esto es sumamente importante y les ruego a todos los ordenadores de gasto y servidores públicos que participan en este proceso de contratación que sean cuidadosos en que las contrataciones que se adelanten tengan, por Dios santo, todas las cautelas, las precauciones y los cuidados de que las contrataciones que se adelanten tengan íntima relación con el COVID-19. No se podría adelantar por contratación directa una contratación ordinaria, una contratación normal, que en tiempos normales debería tener su proceso natural. Al contrario, debería garantizarse que las contrataciones directas que se hagan en virtud de la urgencia, independientemente de que sean ordenadores delegados o no, deben verificar que la conexidad con la urgencia manifiesta, que es lo que establece justamente los entes de control. Al respecto, queremos invitarlos que revisen la Directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación, donde da una serie de tips dentro de los cuales, y perdónenme, ya me devuelvo a esta lámina, pero quiero mostrarles la siguiente, donde establece una serie de análisis que deben tener las entidades públicas para identificar verdaderamente la necesidad de su conexidad con el COVID-19, las razones que generan la necesidad de afrontar el COVID a través de ese contrato, las especificaciones que se requieren para ese contrato, unos estudios de mercado que permiten identificar que los precios están en condiciones pues, de mercado, así como revisar las fuentes oficiales y los sistemas de información de precios pues, que dispone el gobierno a través de distintas plataformas o que se encuentran a través de Internet. Claro, esto en el marco de la emergencia, no serán estudios de ninguna manera absolutamente profundos porque necesitamos hacer contrataciones rápidas, pero tampoco puede tolerarse la contratación con sobrecostos que han sido denunciadas en algunos casos con justicia, en algunos casos simplemente con suspicacia, pero que en todo caso deben garantizar que se apliquen los principios de la eficiencia de la economía en la contratación pública. De igual manera, en esta directiva de la Procuraduría, se invita a las entidades públicas a que publiquen en tiempo real en la página web de la entidad y en el SECOP los actos administrativos con los que declaran la urgencia o la urgencia manifiesta y adicionalmente a ello remitir el acto declaratorio de urgencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o al Consejo de Estado según el caso,
según las reglas del artículo 136 y 185 del CEPACA, que establece la obligatoriedad de emitir estos actos administrativos de contenido general a estos organismos para su control. Entonces, esas recomendaciones deben tenerlas en cuenta a la hora de declarar la urgencia. Pasando a la reducción de tarifas, también se permite en el decreto 461 que los alcaldes y gobernadores reduzcan las tarifas de impuestos de sus respectivas entidades territoriales, por ejemplo, las estampillas, en el que obviamente cuando yo adelanto procesos de contratación, si estos impuestos van a incidir en el valor y en el precio de mis bienes y servicios, debería verse reflejado el beneficio de la exención tributaria en el costo de los bienes y servicios que yo voy a contratar. No puede ser que yo en la estructura de costos y en mi estudio de mercado yo siga contemplando estos impuestos cuando yo vía uso de estas facultades excepcionales que da el gobierno nacional, las estoy exceptuando. De igual manera, a la hora de estructurar los precios hay que tener en cuenta también los otros beneficios que ha dado el decreto 462 y 463, así como el 538 de 2020. Tienen impactos directos en la contratación pública porque primero se establece que los productores e importadores de productos deberán priorizar la distribución de la venta de los bienes necesarios para luchar contra el COVID en un orden de priorización que establece ese decreto. De la misma manera, el 463 establece un arancel de 0 para las importaciones a la nación de determinados bienes y servicios relacionados con el COVID, lo que se supone tiene que redundar en un menor costo para la administración pública. Y de la misma manera, el 538 permite que se prescinda de esa autorización previa para contratar IPS o la priorización de contratación de acciones del plan de intervenciones colectivas que establece el artículo 5 de ese decreto para que se facilite la contratación de este tipo de bienes y servicios. Esto es lo que tenía que ver con procesos de selección. Ahora vamos a ver los relativos a la ejecución de contrato con las adiciones de los contratos, las prórrogas y otros elementos que vamos a analizar a continuación. El decreto 491, en su artículo 8, establece la posibilidad de la prórroga automática de todos los permisos, autorizaciones, certificados por el término de un mes contado a partir de la superación de la emergencia sanitaria. Es decir, si la emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo, tendrían un mes adicional de prórroga de estas licencias para que hagan el trámite correspondiente si el vencimiento caía justamente en esta época de aislamiento obligatorio. Lo propio con la prórroga automática de concesiones de agua otorgadas a los prestadores de servicios públicos domiciliarios que establece el decreto 465 con el fin de garantizar la continua y eficiente prestación de este preciado líquido. De la misma manera, en el tema de la adición de los contratos es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Resulta que en materia de adición, el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 establece la posibilidad de que los contratos se adicionen con hasta el 50% del valor del contrato. La única excepción que existe en adición del contrato es lo relativo al contrato de interventoría, que la ley 1474 establece de manera expresa la excepción que se puede adicionar y prorrogar por encima del término del 50% y hasta la liquidación del contrato principal. No obstante lo anterior, el decreto 537 establece la posibilidad de adicionar contratos por encima del 50% siempre que tengan relación con el COVID-19. Ojo con esto, porque es que ya he escuchado algunos casos de algunas personas que han querido llevar la interpretación de las adiciones por encima del 50% a otros contratos que no tienen nada que ver con el COVID. Y si no tienen nada que ver con el COVID, evidentemente no están amparados por esta sombrilla que establecen los decretos legislativos para mitigar el COVID. Los contratos que no tengan relación con el COVID seguirán regidos por el parágrafo del artículo 40 que limita hasta el 50% de su valor. No obstante lo anterior, estos contratos relacionados con el COVID, en la medida en que se requieran, podrán adicionarse por encima del 50%, pero claramente habrá que demostrar la necesidad de la adición como cualquier otra adición normal. Eso no tiene ninguna discusión. Lo que sí tiene discusión es que eventualmente se abuse de ese derecho y se abuse de esa figura jurídica para estirar el caucho hasta que se rompa a temas que evidentemente no se querían tutelar o no se querían
vislumbrar a través de estos medios. Entonces queremos invitarlos con mucho cariño a que tengan cuidado a la hora de hacer estas adiciones para que estén debidamente justificadas, para que adicionalmente a eso tengan en cuenta que los contratos de interventoría no tienen que hacer uso de estas facultades del decreto legislativo porque ya están por el Estatuto Anticorrupción, y otra parte, que los contratos se adicionen solo en la medida en que realmente se llegue a necesitar. Si no lo necesitan, pues no lo adicionen. Bueno, ya en materia de aislamiento obligatorio, tenemos que los decretos que han declarado el aislamiento obligatorio tienen algunas excepciones para salir. Es muy importante tener en cuenta algunos que tienen incidencia en materia contractual, porque claramente muchos de los contratos se habrán impactado por la imposibilidad de ejecución durante el término del aislamiento obligatorio. Pero de la misma manera hay otros contratos que, si bien pudieron seguirse ejecutando, eventualmente han sufrido algunos impactos por los protocolos de bioseguridad que se deben respetar en este momento. Entonces, en pantalla pues resaltamos algunos de los que hemos encontrado donde evidentemente llamamos la atención para que examinen la circular conjunta número 3 del Ministerio de Salud, de Trabajo y de Transporte, en el que estos tres ministerios establecieron unas líneas generales de algunos cuidados de bioseguridad que deben tener los contratistas y los servidores públicos a la hora de adelantar estas actividades. Dentro de las nuevas excepciones que incluyó el decreto 593, que es el último decreto que extendió el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo, pues hasta el 10 de mayo a la medianoche, se establecen unas excepciones que van a tener incidencia también en la contratación estatal, aparte pues, de la calidad de vida de nosotros, como el desarrollo de actividades físicas. Pero en materia contractual, piensen ustedes en las concesiones de parqueaderos públicos que eventualmente van a poder comenzar a operar de nuevo. Las empresas de manufacturas y de construcción de obra pública, que ya se irán reactivando gradualmente de acuerdo a los protocolos que además establezca cada entidad territorial, porque recordemos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante resolución, estableció la posibilidad que los alcaldes y los gobernadores regularan ciertos aspectos en sus territorios para establecer la gradualidad en la forma en que se van a implementar, y las obras civiles de construcción de edificios de empresas privadas que irán obviamente acompañadas, tanto las obras públicas como las privadas, de sus correspondientes interventorías y los contratos asociados al adelantamiento de este tipo de procesos. En materia de alimentación escolar, hay dos decretos que deben tener en cuenta las entidades territoriales. El decreto 470 y el decreto 533, que regularon la forma en que se debían dar los servicios de alimentación escolar para dar la atención en casa a niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial, y así como brindar el consumo en casa observando lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, donde en la actualidad sé que lo hacen a través, en algunos casos, de bonos, donde tiene unas restricciones para que se consuma realmente en alimentos para que se lleven al hogar por parte de los padres y no se utilicen de manera inadecuada en temas como alcohol u otros que no tienen que ver con la alimentación del menor. De igual forma, tenemos que la continuidad de obras en el sector de infraestructura se regularon mediante protocolos de bioseguridad en el artículo 24 del decreto 531, así como algunas reglas que en materia de APPs y concesiones se regularon allí. Para quienes trabajan en el sector de infraestructura, es muy importante tener en cuenta que, en primer lugar, debe demostrarse la afectación económica y el desequilibrio económico que haya sufrido el concesionario respecto de esta situación de la pandemia. No es simplemente que por la pandemia ya me tienen que reconocer el desequilibrio, sino que hay que demostrar también la cuantificación del perjuicio efectivamente causado a este concesionario. La labor de las interventorías y de los supervisores de contrato y de las entidades estatales en general va a ser fundamental para verificar que también algunos vivos no utilicen estas figuras para abusar de su derecho. Pero tampoco puede sufrir el contratista las consecuencias de servidores públicos temerosos y tercos en reconocer desequilibrios que son absolutamente evidentes derivados de la pandemia. Entonces, por esa razón, este decreto permite que las APPs de iniciativa pública se puedan prorrogar de manera que incluso puedan superar el límite que establece la ley 1508 del 20% del valor del contrato inicialmente pactado, para restablecer el equilibrio económico. Ojo, porque
las adiciones que se hagan en estos contratos tienen que estar vinculadas a remunerar o a restablecer el equilibrio económico del contrato, no simplemente adicionar el contrato por adicionar. Lo propio ocurre con las concesiones portuarias, que deben acreditar también cuál fue el desequilibrio que se generó a efectos de la necesidad pues, del concesionario que haya sufrido las consecuencias de la pandemia. También es relevante en el decreto 482, así como en el 569, la creación del Centro de Logística de Transporte, que tiene unas funciones relativas a regular el sector para garantizar la prestación del servicio de transporte, para establecer las condiciones en que éste se va a realizar, para revisar la forma en que se ejecute de manera que se eviten costos innecesarios y se racionalicen los gastos. Establece también algunas medidas relativas a cómo hacer frente a la disminución del recaudo en los proyectos que se están viendo afectados por estas medidas de aislamiento obligatorio, en fin, protocolos de bioseguridad y otros que deben tener en cuenta quienes trabajan en el sector de la infraestructura. Ya entramos en el tema de la suspensión, que este tal vez es de los temas más polémicos en materia de contratación estatal, porque efectivamente tiene varias normas, tiene normas en el 482, tiene normas en el 491, tiene normas en el 537, tiene normas dispersas en varios decretos, y esto está llevando a que muchas entidades públicas y muchos servidores y muchos contratistas se confundan a la hora de adelantar este tipo de mecanismos. Entonces es muy importante que revisemos el tema para tenerlo presente de la siguiente manera. En primer lugar, el decreto 482 permite la suspensión unilateral de contratos si no se llega a un acuerdo entre los 2 días siguientes a la negociación entre las partes. Esa suspensión debe demostrarse, según el artículo 26, como necesaria, porque recordemos que la línea del gobierno es evitar las suspensiones. Entonces, tengamos clara, la línea y el espíritu de los decretos es evitar suspensiones, es evitar desempleo, es evitar mermar el ingreso de los trabajadores y de las empresas. Pero si por cualquier motivo fuera necesario suspenderlo, se permiten hacerse de manera unilateral bajo las condiciones de este decreto. A su turno, el decreto 491 tiene una regla diferente en materia de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado. Establece que la emergencia no constituye, ojo con eso, no constituye de ninguna manera causal, ni para terminar, ni para suspender unilateralmente los contratos. De manera que lo que busca el gobierno es garantizar que se mantengan estos contratos. Esto va a estar articulado con otra norma que vamos a examinar más adelante sobre los contratos que requieren presencialidad, en los que el gobierno garantiza que se les dé ingreso a pesar de que no puedan ejecutar el contrato en casa. Entonces, tengan en cuenta este artículo 16. También el artículo 17 se refiere a otros contratos, los de vigilancia, aseo y cafetería, y los de transporte y otros de similar naturaleza. Esos otros de similar naturaleza entendemos que tienen que ver con el mantenimiento y operación que garantice la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de la entidad, de manera que la norma prohíbe expresamente la suspensión de estos contratos. Pero noten esta particularidad. ¿Qué ocurre si el contrato no es contrato? Está apenas en proceso de selección. Pues aquí podremos aplicar las reglas relativas a la suspensión o revocatoria que vimos anteriormente. ¿Qué pasa si el proceso, está adjudicado pero no está contratado? Noten ustedes el bache y la laguna jurídica que se genera en este caso, porque no es ni chicha ni limonada. Vale decir, no es ni contrato, que se prohíbe la suspensión, ni es tampoco proceso de selección, porque ya está adjudicado. Esa laguna tiene dos maneras de resolverse. La primera es celebrar el contrato y establecer las condiciones en las que se ejecutará durante el término del aislamiento obligatorio, o suspender la actuación administrativa, no por vía de suspensión del decreto 440 y 537, sino por la suspensión de actuaciones administrativas que permite el decreto 491 que vamos a ver a continuación. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos vacíos nos toca llenarlos, si no con el decreto 440 y 537, con el 491, y si no con el 491, con el que le resulte aplicable al caso puntual.
Entonces, es muy importante tener presente este tipo de aspectos en el que nosotros debemos precisar algunas aristas. El artículo, bueno, ya, esto ya lo vimos, ¿listo? Entonces, ahora bien, en cuanto a la celebración de contratos con personas naturales de prestación de servicios, establece el decreto 491 que se faciliten los medios para que trabajen en casa, de manera que se evite la suspensión de contratos. Fíjense que toda la filosofía es garantizar ingresos a la familia de los colombianos. De otra parte, el artículo 3º del mismo decreto establece que todos los contratistas que deban prestar su servicio de manera personal no deberán ser suspendidos, sino que recibirán sus honorarios con el solo pago de la planilla y buscarán mecanismos de compensación de esas actividades para que les desarrollen en casa o para que les desarrollen cuando se levante el aislamiento obligatorio. Entonces, noten ustedes que así se requiera el servicio presencial, tampoco se puede suspender la prestación de los servicios profesionales para estas personas que en este momento necesitan percibir ingresos para sostenerse en la pandemia. Y lo propio ocurre con la prohibición del artículo 16 de suspender pagos durante la emergencia. Se establece en el decreto que durante la emergencia se deberán hacer o mirar la forma en que se desarrollarán actividades similares para evitar la suspensión de pagos de los contratistas en general. Ya en relación con la suspensión de términos, aquí hay mucha confusión en el sector público y privado. Porque una cosa es la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y otra es la suspensión de términos de prescripción y caducidad ante la jurisdicción. En materia de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, el artículo 6º del decreto 491 establece que no correrán términos de caducidad, prescripción o firmeza prevista en la ley durante el término de la emergencia sanitaria y que las entidades podrán suspender estas actuaciones mediante acto administrativo motivado en el que se establezca el momento de la reanudación y en todo caso se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria. También tengamos en cuenta que en materia de procesos administrativos sancionatorios, en materia contractual, existe la regla especial del artículo 2º del decreto 440 y 537 que establecen una regla propia. Pero en materia de actuaciones administrativas en general, aplica esta que podría utilizarse, por ejemplo, el caso que les comentaba del proceso adjudicado, pero no celebrado el contrato. Entonces, hay baches del proceso de selección que quedaron ambiguos o quedaron incompletos en el decreto 440 y en el 537 que se deberán alimentar con este decreto 491. Una pregunta que me han hecho a través de redes sociales, el doctor Ricardo Cerrato nos pregunta sobre el tema de las liquidaciones. Nos dice, oiga, ¿qué hago con el término de las liquidaciones? Las liquidaciones, se suspende el término y aquí viene un poco el híbrido. Porque hay una etapa que es administrativa, que es la liquidación voluntaria o de común acuerdo, y la liquidación unilateral. Todo esto es una actuación administrativa. Pero luego viene el término de la liquidación judicial, que es del de los 24 meses, donde de todas formas se puede hacer bilateral o unilateral, pero en total en esos 30 meses, si el contrato no ha pactado un término distinto para la voluntaria, que yo puedo utilizar también para hacer la liquidación mediante el medio de control de controversias contractuales. Entonces, fíjense ustedes que en este momento los términos judiciales, de acuerdo a esta norma que ustedes ven en pantalla, donde la judicatura suspendió los términos hasta el 10 de mayo de 2020, extendiéndolo por el mismo término del aislamiento obligatorio, pues en este momento los términos judiciales también están suspendidos. No tendría sentido que la liquidación siguiera corriendo los términos normales. No obstante lo anterior, dado que tiene una parte de actuación administrativa, lo recomendable para todas las entidades estatales es que mediante acto administrativo se declare la suspensión de los términos de liquidación para aquellos casos que se requieran, porque habrán liquidaciones que se podrán seguir adelantando desde la casa y no tienen ninguna restricción con toda la información que debe estar pública en el SECOP. Sobre el particular es importante llamar la atención a que muchos servidores públicos están incumpliendo su obligación funcional que genera responsabilidad disciplinaria al no publicar los informes de ejecución de los contratos en el SECOP, al no dar cumplimiento a la ley de transparencia que obliga a que todos los informes de ejecución se publiquen en el SECOP, a garantizar que toda la información de la ejecución del contrato también esté pública.
Entonces, hacemos un exhorto y un llamado para que se pongan al día las publicaciones en el SECOP y garanticen que toda la comunidad pueda conocer en tiempo real, como lo ha exigido la Procuraduría, todo lo relativo a la contratación pública. En materia de suspensión de términos, resulta que hay unos de tipo administrativo como los derechos de petición, cuyos términos fueron ampliados para los términos de petición en curso. Y noten ustedes esta definición tan interesante. Derechos de petición en curso. Esto quiere decir que no solamente aplica a los derechos de petición que están en este momento radicándose, que se radicaron de manera posterior a la declaratoria de emergencia o al aislamiento obligatorio, sino que también aplican a los derechos de petición que venían en trámite. Pero cuando dice en curso, quiere decir a los derechos de petición que todavía estaban dentro del término legal y constitucional para el cumplimiento de este derecho fundamental. No así aplica para los derechos de petición vencidos. Si una entidad pública ya tenía un derecho de petición vencido al momento de la declaratoria de la pandemia o del estado de la emergencia sanitaria, o al momento de la declaratoria de los estados de emergencia económica, social y ecológica, o al momento del aislamiento obligatorio, ese derecho de petición está vencido y está violando el derecho constitucional desde el momento en que se venció la oportunidad para responder. Entonces, no pueden las entidades públicas, sobre pretexto de la ampliación de términos del decreto legislativo, tratar de encubrir el incumplimiento y la falta disciplinaria al haber dejado vencer derechos de petición que venían de tiempo atrás, porque no tienen excusa para haber dejado vencer dichos términos. Entonces, bajo esa perspectiva hay que tener cuidado a la hora de interpretar esta normativa, así también como todo lo relativo a el tema del RUP. Resulta que el decreto 434 estableció la posibilidad de que toda la renovación de registro mercantil, lo relativo al registro único empresarial y social, todo lo relativo al registro único de proponentes, se renovaran en junio. Pero fíjense ustedes que el efecto que establece el decreto 1082 de que con la renovación o la solicitud de renovación dentro o a más tardar el 5º día hábil de abril de cada año mantendría los efectos del RUP, no quedó claro en ese decreto. Por esa razón es importante hacer una interpretación teleológica y proactiva donde la hermenéutica nos lleva a interpretar lo razonable y lo lógico, y es que si los proponentes tienen plazo para renovar su RUP hasta junio, pues los efectos de la inscripción del año pasado se mantendrán vigentes para los procesos de selección que se adelantan y que se adelantarán hasta junio, hasta esa fecha. El contratista tiene el RUP vigente, así hoy, ya prácticamente en mayo, no se haya renovado en oportunidad. Entonces no podemos venir aquí con interpretaciones tramposas u oscuras en las que algunos quieran llevar a rechazar a proponentes sobre texto de que no han podido renovar el RUP porque no se hizo a más tardar el 5º día de abril, porque la norma lo extendió hasta junio y de esa manera debe entenderse que los efectos de la inscripción del año pasado también se extendieron hasta que se haga la respectiva renovación o hasta que se cumpla este plazo que dio el decreto 434 que acabamos de señalar en pantalla que ustedes van a ver justamente en este momento. Perdónenme un segundito que les voy a compartir la imagen para que ustedes vean justamente el tema, pero aquí me está molestando el PowerPoint que no me deja compartirlo. Dándenme un segundito, ya lo comparto porque no me aparece dentro de las aplicaciones por alguna extraña razón. Ya me permitió. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes que aquí está la normativa en el que se está justamente permitiendo adelantar pues todas estas actuaciones administrativas en un término mayor al que ordinariamente se tenían en consideración. En materia de contratos de arrendamiento, y ojo con esto, por favor, esto es muy importante para quienes tienen contratos de arriendo en calidad de arrendatarios o de arrendadores, se establece una prohibición de desalojo a las personas que no puedan cumplir con los contratos de arrendamiento en esta época. Las prórrogas, y es más, esto aplica a cualquier persona que esté en Colombia. Esta norma no distingue en si es colombiano o no es colombiano. No se puede desalojar a nadie en este momento por simple caridad y además porque la norma lo prohíbe. Pero de otra parte,
Las prórrogas en los contratos de arrendamiento se generan de manera automática para aquellos que se vencían en este periodo durante el término de la emergencia sanitaria, y se prohíbe el reajuste de cánones de arrendamiento solamente por el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Y algo muy importante, algunos han interpretado mal esta norma. ¿Qué establece este decreto 579? Que en materia de arrendamiento comercial, las partes podrán llegar a un acuerdo en el que convengan cuáles son las condiciones en que van a manejar esta crisis. Ese acuerdo de voluntades puede consistir en una reducción del canon de arrendamiento, puede consistir en un plazo para el pago, puede consistir en una mezcla de las dos, etc. Si no se llega a un acuerdo, el decreto establece que el arrendatario podrá pagar los cánones de arrendamiento una vez superados estos 2 meses con una tasa de interés corriente, de bancario corriente, del 50% de la tasa. Fíjense que se prohíbe cobrar intereses moratorios, se prohíben sanciones, se prohíben desalojos, se prohíbe reajuste de canon, pero sí se establece una tasa de interés del 50% del interés corriente para el caso en que no se llegue a un acuerdo, que se generará, obviamente, vencidos el plazo establecido por el decreto de estos 2 meses. Pero lo cierto es que lo mejor es siempre llegar a un buen acuerdo en el que eventualmente se negocie un pago inmediato para garantizar la liquidez al arrendador, pero que eventualmente pueda ser un valor inferior, no necesariamente un valor leonino o abusivo, sino un valor que sea equitativo para las partes y el que convengan de común acuerdo, y en el que no tengan que hallarse pues a una dificultad legal en el que el arrendatario y el arrendador pierdan. Ahora bien, estos alivios no aplican para las contrataciones que realiza, por ejemplo, la SAE a través del Frisco, por expresa prohibición de este decreto. No aplica tampoco a contratos de leasing habitacional que lamentablemente dependen de la voluntad del sector financiero, que valga la pena señalarlo, ha brillado por su ausencia la solidaridad de este sector en estos momentos en que las empresas y la ciudadanía han necesitado de apoyo. Y los contratos de arrendamiento financiero en general, como pues del leasing en general, que están exceptuados de esta normativa. Ahora, en materia de regímenes especiales, todas las entidades de régimen especial tienen la posibilidad de contratar de manera directa todos los bienes, servicios y obras que necesiten para mitigar los efectos de la pandemia. De la misma manera, se faculta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que celebre convenios interadministrativos internos y contratos necesarios para atender la pandemia, prescindiendo del Estatuto General de Contratación Pública cuando lo celebren con entidades públicas extranjeras, empresas privadas extranjeras u otras organizaciones. De la misma manera, el decreto 544 establece la posibilidad que traía el decreto 499 de adquirir dispositivos médicos y elementos de protección personal requeridos para la gestión sanitaria, que están regulados en el decreto 438. Fíjense la importancia de hacer esta interpretación de manera sistemática para poder comprender claramente el alcance de cada disposición, de manera que no apliquen las normas del Estatuto de Contratación, sino que apliquen las del derecho privado. Y fíjense que en este inciso no se limita la compra de esos dispositivos médicos a la Cancillería. La compra de estos dispositivos médicos y elementos de protección que tiene un listado taxativo en el decreto 544 se regirá por las normas de derecho privado y se podrán adelantar de manera directa por parte de cualquier entidad que necesite comprarlo a personas extranjeras o que se requieran comprar en el mercado extranjero. Esa es la condición de esta contratación. Si ustedes van a comprar adquisición de dispositivos médicos o elementos de protección personal a colombianos y en Colombia, o a colombianos que lo importen, pues se lo podrán hacer de manera directa a través de la urgencia manifiesta. Pero para hacer uso de la facultad del decreto 544, se requiere que se le compre en el mercado internacional a extranjeros, donde además el mismo decreto establece que no se requiere que el extranjero tenga sucursal, domicilio o apoderado en Colombia para la celebración del contrato, que es un gran alivio porque supera una dificultad que establecía el Código de Comercio para estos efectos. Y tampoco exime la posibilidad de comprárselo a los nacionales de manera directa a través de la urgencia manifiesta. Ahora bien,
ello no exime de que haya control fiscal sobre este tipo de contrataciones. El decreto establece que el representante legal de la entidad deberá remitir la información de los contratos que celebre bajo este mecanismo innovador a la Contraloría como si fuera una urgencia manifiesta común y corriente, aunque no lo sea, pero evidentemente sí lo establece. Ya estamos entrando en la recta final, perdónenme por haberme extendido, pero es que realmente el tema es realmente bastante grueso y lo hemos tratado de presentar de manera organizada para que ustedes puedan tener suficiente claridad a la hora de aplicar esta normativa tan abultada. Los alcaldes y gobernadores quedaron facultados para reorientar las rentas, para hacer traslados presupuestales, modificaciones a sus presupuestos y adiciones en los términos que permite también de manera actual el artículo 42 de la Ley 80. Además, permiten hacer modificaciones y adiciones a las operaciones presupuestales que requieran de acuerdo al decreto 512, al decreto 461 que ustedes ven en pantalla. Y obviamente, pues salvo las que sean de destinación específica de rango constitucional. Las que sean de destinación específica de rango constitucional no se pueden tocar. Por esa razón, el decreto 513 estableció una regulación especial para lo relativo a las regalías. Las regalías tienen un sistema especial de manejo que establece este decreto donde tendrán que aplicar a la hora de reorientar rentas que estén dentro del marco de las regalías bajo los criterios que establece esta norma que ven en pantalla. Y finalmente es importante señalar que en materia de contratos de empréstito también se permite modificar las operaciones de crédito de acuerdo a las reglas que establece el decreto 473. En este punto, el Ministerio de Hacienda rindió un concepto muy bueno del doctor Luis Fernando Villota dirigido a la Federación de Municipios, en el que establece que en ningún caso podrán extenderse a rentas cuya destinación específica haya sido establecida por la Constitución. Este decreto los invitamos a que lo consulten porque, este concepto, porque realmente trae mucha claridad acerca del alcance de cómo debe operar este sistema. En materia también de presupuesto, pues se creó el impuesto solidario que ha generado tanta controversia en servidores públicos y contratistas, personas naturales, porque crea un impuesto con una tabla de tarifas que establece la norma en el que las personas que devenguen más de 10 millones de pesos mensuales periódicos, bien sea por salario o por honorarios, deberán contribuir a el COVID-19. A mí me queda un poco el sinsabor de por qué no se afectaron a trabajadores del sector privado. Esa parte es la que no entiendo por qué no se grabaron también, porque la solidaridad debe ser de todos. Sin embargo, quedaron exceptuados el personal de talento humano en salud y los miembros de la fuerza pública que están arriesgando su vida ante esta pandemia y es absolutamente entendible esa excepción. Y finalmente quedó un aporte voluntario. Hay una controversia gigante porque en la parte considerativa del decreto quedó como si fuera obligatorio que el aporte voluntario de los del 10% de los que ganaran menos de 10 millones de pesos, pero en la parte dispositiva del decreto, que es la parte realmente vinculante, sí quedó como facultativo y optativo que de manera escrita solicitaran acogerse a esa solidaridad, o sea, para hacer la donación. Entonces, lo que en mi entender es claro es que el decreto 568 establece ese impuesto solamente para quienes ganen más de 10 millones de manera obligatoria, servidores públicos y contratistas del Estado, personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos, y a quienes ganen menos de ese valor podrán por escrito ofrecer su colaboración en ese sentido. Y las excepciones que ya acabamos de ver. Ya en otros temas, pues hay algo importante en compra pública y es que las ARL deben asumir la compra de los elementos de protección del personal para la bioseguridad, los chequeos médicos y otros gastos establecidos allí con cargo a los recursos que están en los fondos de las ARL. Entonces, también aplica ARL de carácter público y esto, pues, obviamente, si yo soy entidad pública, pues yo acudiría a que la ARL brinde todos esos elementos de protección a mis trabajadores y no incurriría en compras que eventualmente la ARL tenga que asumir. De la misma manera, en materia de pensiones, se estableció durante estos 2 meses, abril y mayo, la posibilidad de que los empleadores del sector público y privado puedan cotizar solamente el 3% de la pensión. Recordemos que normalmente es el 12%. Aquí se baja al 3%, donde el 75% de ese 3% lo aporta el empleador y el 25% de ese 3% lo aporta el empleado.
Si es un trabajador independiente, deberá pagar pues el 100% del 3% de esa cotización. Entonces, quienes sean supervisores de contratos, de prestadores de servicios de persona natural, deben tener en cuenta que la cotización de seguridad social en el monto de pensiones va a variar este mes y en consecuencia no hay forma de hacer el tema. ¿Ustedes me están escuchando bien o no me están escuchando? Porque estoy recibiendo aquí mensajes de algunas personas que me dicen que no me escuchan. Entonces, cuéntenme por favor aquí por el chat si me están escuchando o no. A ver, ¿me confirman por favor si me están escuchando? Quiero estar seguro de que estemos todos sintonizados. A ver. Desde esa perspectiva, encontramos que los supervisores de contrato, retomando el tema, deben tener presente que los contratistas de prestación de servicios este mes podrán aportar a pensión solamente el 3% de la cotización normal, pero salud debe pagar al 100% de la cotización normal, al igual que las ARL. Lo propio ocurre con el tema de las empresas y de las entidades estatales que deseen acudir también pues a este mecanismo. Resulta que alguien me preguntaba en esta semana, ¿un contratista puede pedir no pagar aportes a la seguridad social por la crisis? Entonces, me decían que, me dicen aquí que se cayó la conexión. No sé por qué algunos sí lo ven y otros no lo ven. Algunas personas me están confirmando que sí ven bien la presentación y otras personas me dicen que no. Les agradezco si de pronto le dan actualizar a la presentación, a ver si de pronto es un problema del canal de comunicación de ustedes que les está generando algún inconveniente, porque aquí muchas personas me escriben que sí me están escuchando. Entonces, eventualmente el canal de comunicación tal vez de algunas personas que el internet tal vez se pone un poco lento producto de tanta demanda que está teniendo hoy en día el internet a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, continuemos y finalmente este video espero que pueda quedar en YouTube de manera más clara para quienes eventualmente han tenido algún inconveniente. Entonces, les decía que me han preguntado que si algunos contratistas han alegado y han dicho, oiga, yo no puedo pagar la seguridad social en este momento porque por la pandemia y entonces producto de que no tengo recursos para pagar, entonces no cotizo seguridad social. Pues en esto hay que tener claridad que las normas de seguridad social establecen que el deber de cotizar es para quien recibe ingreso. Luego, si un contratista tiene un contrato y percibe un ingreso, ¿cómo va a alegar el tema de la pandemia? Está recibiendo ingreso. Lo que le permite la normativa es que reduzca la pensión por estos 2 meses al 3% en pensión únicamente. Pero no podemos abusar del derecho. Este es el momento en el que la humanidad, nuestro país y la historia nos exige grandeza. No podemos tirar vivezas, entre comillas, para tratar de generar abusos o evasiones a obligaciones que yo tengo que cumplir como una persona decente. Si yo tengo un contrato de prestación de servicios, estoy percibiendo ingreso. Y estoy percibiendo ingreso, tengo que cotizar y no hay excepción en ese sentido. En eso quiero ser absolutamente categórico para evitar también a los vivos, a los tramposos, a los que falsifican planillas, a los que van las responsabilidades de la seguridad social, porque recordemos que justamente esas cotizaciones es que el sistema de salud hoy está tratando de salvarnos las vidas. Entonces no podemos ser infames en tratar de evadir nuestras responsabilidades en el sistema de seguridad social en ese sentido. Entonces, volviendo a nuestro tema, tenemos también lo que faltó. Ya con esto entro en la recta final de mi presentación y entonces vamos a continuar con el cierre de nuestra presentación, lo que faltó y las recomendaciones finales. ¿Qué faltó en la reglamentación y qué les vamos a recomendar a ustedes hacer? En primer lugar, el decreto establece no se podrán parar las cuentas de los contratistas, se continuará el trámite administrativo común y corriente, seguiremos pagando, pero ¿qué ocurre con todas las cuentas viejas? Las empresas están quebrando. Estudios dicen y expertos que más del 30% de las empresas en el mundo se van a quebrar, que van a generar, y he leído vaticinios de más de 3 millones de empleos que se van a perder producto de esta pandemia. ¿Cómo es posible que muchas entidades se nieguen a pagar
servicios efectivamente recibidos con la calidad del cumplimiento y sin ninguna objeción y no paguen. Eso es una infamia y eso genera responsabilidad disciplinaria. Recordemos que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que el no pago de obligaciones o acreencias que gocen con el respectivo respaldo presupuestal genera responsabilidad disciplinaria y funcionaria. Por no mencionar las del derecho de turno de la ley 1150, que también genera responsabilidad. Entonces, por favor, paguemos, oxigenemos la caja de las empresas que en este momento han cumplido bien los contratos y necesitan su remuneración para garantizar los empleos de su personal. También la pregunta que me hacían al comienzo, ¿cómo se hacen los sorteos? ¿Cómo se hacen los sorteos en los empates de los proponentes? ¿Cómo se hacen los sorteos en las manifestaciones de interés de la selección abreviada? Pues bien, ese tema quedó muy vacío en la normativa. Yo les recomiendo que se garantice, si bien hacerlo a través de la virtualidad, mediante mecanismos que permitan que todos los asistentes participen, mediante un procedimiento claro que se le comparta a los proponentes y lo puedan retroalimentar, en el que de manera visual, a través de los medios de comunicación, se garantice la prestación de estos servicios. Y además que se garantice la transparencia, que no se vaya a hacer de manera oscura. Es más, si se cae la red, como nos pasó hace unos minutos, pues debería suspenderse el proceso y hacerse cuando todo el mundo vuelva a estar conectado. Y obviamente hay que exigirle a todos los proponentes que tengan un buen canal de comunicación para evitar que eventualmente queden por fuera por producto de su propia red de comunicación. Lo propio con el tema de incentivar la compra pública. Brilló por su ausencia en estos decretos una mención expresa a que las entidades públicas no se abstuvieran de celebrar los contratos que desde su plan anual de adquisiciones y que conforme a sus necesidades ordinarias iba a celebrar. Recordemos cómo en la crisis de 1929 Estados Unidos generó un gran precedente utilizando la contratación pública como un mecanismo de reactivación de la economía a nivel mundial. Fue justamente fue denominada como el New Deal, en el que a través de la ejecución de contratos estatales se generó la reactivación de la economía. Hoy más que nunca necesitamos dinamizar la economía y me duele ver a muchas entidades públicas que prefirieron parar la contratación estatal solamente producto de la emergencia económica, social y ambiental, cuando hay en este momento más que nunca que generar trabajo y generar empleo. Esto faltó, pero creo que con la interpretación de los principios constitucionales es más que factible hacerlo. En redes sociales hubo alguien que me polemizó esta postura haciendo alusión a una respuesta que dio el DAF acerca del tema. Lo que dice el DAF, ciertamente, es que la entidad tiene que definir la necesidad de su contratación común y corriente en tiempos de pandemia o sin tiempos de pandemia. No dice nada más, no dice que no se contrate. Pero por esa misma razón, este es un momento en que el Estado, que debe garantizar los principios constitucionales y los del preámbulo, debe establecer la forma en que se debe garantizar el acceso y el trabajo a todo el mundo. Ahora bien, el examen ocupacional de ingreso a contratistas es otro tema que quedó ahí vacío. Resulta que dentro de los requisitos que se establecen con los temas de ARL es el examen de ingreso para la prestación del servicio. Claro, si yo tengo el examen expedido recientemente, pues ese me sirve. Pero si yo no tengo examen, ¿cómo voy a cumplir ese requisito en medida de este aislamiento? Ese tema quedó vacío y creo que sí amerita una reglamentación por parte del gobierno nacional. Ahora, ¿qué ocurre con los contratos que están próximos a terminar? Ese es otro vacío que quedó en la normativa. En nuestro sentir, de acuerdo a los mismos lineamientos que ha impartido la Corte Constitucional, y aquí les ponemos en pantalla la sentencia T1210 del 2008, consideramos que sí existe una estabilidad laboral reforzada producto de una situación que exige una especial protección constitucional. El día de hoy, los contratos que se venzan durante esta pandemia requieren que las personas que no tienen forma de tener otro ingreso puedan mantener su flujo de caja para sostener la crisis de sus familias. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos que faltó regulación del gobierno, pero consideramos que bajo los postulados constitucionales se puede garantizar la permanencia o la continuidad de las personas que bajo obviamente las condiciones no necesariamente en el mismo contrato. La Corte Constitucional ha señalado que si no se puede hacer en el mismo contrato, se busca una forma de mantener un ingreso, así sea de otra manera o en otro contrato. El tema del desequilibrio económico creo que va a ser uno de los grandes temas post pandemia
incluso pandemia y pospandemia, porque muchos contratistas se van a ver desequilibrados económicamente producto de esta pandemia. Incorporar todos los protocolos de bioseguridad va a generar gastos en los contratistas. Evidentemente, entidades públicas tengan cuidado, porque si las ARLs tienen que asumir los elementos de bioseguridad, el contratista no podría alegar el costo de los elementos de bioseguridad como un mayor costo en la ejecución del contrato, porque eso lo cubre la ARL. Entonces hay que tener buen criterio a la hora de examinar los desequilibrios económicos que se lleguen a alegar, pero los contratistas también tienen que ser éticos y decentes en las reclamaciones. De la misma manera, los servidores públicos tienen que ser abiertos y conscientes que en este momento muchas empresas están haciendo esfuerzos ingentes por mantener a sus empleados y por garantizar la prestación del servicio. Entonces hay que buscar un justo medio en el que la grandeza venga de parte y parte y sea de doble vía. Y aquí les compartimos una sentencia que les da algunas luces sobre cuándo estamos al frente de una fuerza mayor, de un hecho del príncipe o de una teoría de la imprevisión. Aquí habrá que revisar si el desequilibrio se produjo producto del decreto del aislamiento obligatorio o se produjo ya producto de la pandemia propiamente dicha, o cómo se mira realmente cuál es como ese nexo causal y la causa eficiente que genera ese desequilibrio económico. Aquí se van a presentar muchas cosas. Aquí se van a presentar stand-by en los contratos, se van a presentar sobrecostos en la adquisición de insumos, mayores permanencias en muchos contratos y otras figuras propias de los desequilibrios económicos que tendrán que irse revisando caso a caso. Caso a caso se irán revisando y se irán examinando. ¿Listo? Ahora bien, en relación con la estimación, tipificación y asignación de riesgos, hay dos escenarios. Los contratos que venían en curso o que ya estaban celebrados, ¿cierto? Caso en el cual ahí habrá que revisar cómo opera la teoría de la imprevisión del artículo 27 de la ley 80 y los contratos que se van a celebrar de aquí en adelante. Los contratos que se están celebrando y se van a celebrar de aquí en adelante no pueden alegar el COVID como un riesgo imprevisible. Hoy el COVID de aquí en adelante es un riesgo previsible para los futuros contratos y hay que regularlo de manera adecuada en los contratos estatales. No puede prescindirse de ninguna manera la regulación de estos mecanismos o de estos contratos o de estas cláusulas que tienden a regular lo que ya sabemos que en este momento va a afectar la economía del contrato. ¿Cómo vamos a decir hoy que no sabíamos que el COVID nos va a generar posibles cuarentenas, nos va a generar posibles restricciones de desplazamiento, nos va a generar restricciones de bioseguridad que tendremos que implementar? En fin, o sea, hay una serie de situaciones que van a requerir que se adelanten las contrataciones previendo toda esta suerte de situaciones que se van a derivar evidentemente de la protección y del autocuidado. Entonces, a efectos de esta situación es importante, sumamente fundamental, que volvamos a restablecer esas condiciones de manera que nosotros garanticemos que efectivamente estos contratos tengan unas adecuadas regulaciones, tanto en su matriz de riesgos como en sus cláusulas y en las obligaciones a cargo de las partes, que permitan prever cuáles son esas situaciones que se van a derivar del COVID y que van a afectar de manera directa o indirecta la ecuación económica de mi contrato y que yo lo pueda prever en mis matrices de riesgo y en las obligaciones de mis contratos. Ahora, para los contratos que ya venían en ejecución y que no pudieron prever que les iba a caer el COVID, evidentemente habrá que revisar las condiciones en los términos que lo establece tanto el Código de Comercio como el artículo 27 de la ley 80, que exige que se revisen las condiciones cuando se presentan este tipo de situaciones imprevisibles e irresistibles para las partes. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, ya para finalizar, tenemos una invitación a que revisen nuestra matriz. Este análisis incluso más completo y detallado lo van a encontrar en nuestra matriz en normativa por temas. Es una matriz que solamente tiene los decretos de contratación pública, o sea, no solo los de contratación, sino todos aquellos que tengan una incidencia en contratación, con las normas organizadas por temas y subtemas, con los artículos y con las concordancias, con todos estos temas, conceptos y demás líneas que les hemos compartido para que la puedan utilizar y les sea de utilidad. Lo hacemos con todo el cariño, es un trabajo que hemos hecho con el corazón desde el equipo en el que de manera interdisciplinaria trabajamos para generar una herramienta que sea de utilidad para ustedes. Ya para finalizar, quiero cerrar antes de responder todas sus importantes preguntas con esta frase de Charles Darwin, según la cual no es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio. Adaptémonos al cambio. Usemos las TICs.
no seamos miedosos a dar el salto a la tecnología, comencemos a contratar las personas que necesitamos tener en nuestra entidad, no paremos la contratación, recordemos que a través de ese mecanismo podemos generar mucho trabajo y mucho empleo, y bajo esa perspectiva nosotros somos responsables también de garantizar que muchas familias tengan su ingreso y su sustento. Entonces, de esta manera, pues damos paso a las preguntas. Aquí me han llegado algunas preguntas. Lastimosamente hoy parece que ha habido mucha demanda de internet que ha hecho que muchas personas no puedan entrar. Por alguna razón no alcanzó a ver las preguntas del chat. Yo agradezco si por favor el equipo de mi oficina me colabora transmitiéndome las preguntas. Aquí encuentro una del doctor Oscar Cárdenas Parra. Me dice: buenos días, al tener suspendido una licitación donde se busca satisfacer una necesidad de transporte escolar y en caso de tal que la emergencia sanitaria se amplíe, ¿puede revocarse el proceso sin consecuencias jurídicas indemnizatorias a los proponentes? Bueno, pues hay que ver el estado del proceso, ¿no? Según lo que yo entiendo, la pregunta del doctor Oscar se refiere a una licitación suspendida, pero no sé si ya hay ofertas o no hay ofertas. Por lo que percibo, hay ofertas. En el caso de las ofertas, si ya hay ofertas presentadas, no se puede revocar. El mismo decreto 445 establece que la revocatoria solo procede hasta el momento en que vence en la presentación de ofertas. Entonces, bajo esa óptica, lo único que podría proceder es la suspensión del proceso y esperar a que se adjudique. Y lo otro que podrían hacer ustedes, pues simplemente es prorrogar la suspensión por el término en que se extienda esta restricción. La doctora Yedneni nos pregunta, ¿qué sucede si suspende el contrato y los pagos cuando se inician? Pues justamente cuando abordamos el tema de la suspensión, hacíamos referencia a que las suspensiones solamente deben proceder en los contratos cuando realmente es la última ratio. La línea general de todos los decretos que examinamos en esta presentación apuntan hacia la no suspensión de los contratos. Inclusive, si son contratos de prestación de servicios que requieren prestarse de manera presencial y no se pueden producto del aislamiento obligatorio, establece el gobierno que con la planilla de seguridad social se pague y se busque la forma de compensar esas actividades con otras actividades en casa o cuando se levante la pandemia. Yo los invito a que le den actualizar a la presentación para que puedan ver la pantalla. Algunas personas les está molestando su internet. Aquí me figura que yo tengo buena conexión, así que eventualmente revisemos qué otras preguntas ustedes tienen alrededor. A veces es necesario entrar y salir del Vimeo para que les reactive el enlace. Eso también les funciona mucho cuando han tenido problemas de conectividad. Bueno, ¿qué otras preguntas hay en este momento? Le pido a mi equipo que por favor me diga qué otras preguntas hay, porque por alguna razón no puedo activar el chat aquí desde mi computador. Bueno, no sé si por redes sociales hay preguntas. Entiendo que hay dificultades para hacer las preguntas a través del chat, pero si ustedes lo tienen a bien, envíennos sus preguntas a info@beltrampardo.com info@beltrampardo.com o a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Beltrán Pardo Abogados y Asociados. Allí también nos pueden enviar sus consultas, o a través de Twitter, o a través de todas las otras redes sociales que tenemos, como Instagram, que también aquí la ven ustedes en pantalla, también en LinkedIn, donde ustedes van a encontrar también forma de comunicarse con nosotros, o a través, repito, de info@beltrampardo.com, a través de ese correo electrónico. Atenderemos con mucho gusto todas las consultas que ustedes tengan y que por efectos de las dificultades de internet el día de hoy de muchos de ustedes pues no pudimos atender. Igual estamos prestos a colaborar. Este video se va a subir a nuestro canal de YouTube, Beltrán Pardo Abogados, y adicionalmente a ello vamos a publicar esta presentación que ustedes vieron el día de hoy en nuestra página web www.beltrampardo.com. Esperamos pues que esta presentación, si bien no pretendía ni mucho menos ser una pontificación sobre el tema, sí buscaba darles a ustedes alguna herramienta y algún contexto
interpretativo adecuado y temático, organizado por temas, para que ustedes pudieran aplicar de mejor manera la normativa, bien sea como servidores públicos, como contratistas o como entes de control. Mil gracias por su amabilidad. No siendo otro, pues me despido y les doy gracias por su asistencia. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que sigan participando de nuestros webinars y otros temas importantes. Mañana vamos a tener un webinar muy interesante sobre redacción profesional, cuáles son los principales errores que cometemos de la mano del sociólogo Juan Pablo, que es profesor de la Universidad del Rosario. Nos va a acompañar con una conferencia maravillosa sobre cómo hacer mejor redacción de textos profesionales para cualquier persona, no solo abogados, sino cualquier profesional que quiera escribir muy bien. Los invitamos a que vean nuestro video de compra pública sostenible, donde el doctor Héctor Moreno el día de ayer hizo una presentación espectacular con datos, con cifras y con casos concretos de cómo aplicarlo. Y pues estamos a sus enteras órdenes. Síganos en redes sociales, Beltrán Pardo Abogados. Muchas gracias y quédense en casa. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Muy amables y gracias por su siempre amable atención. Muy amables. Muchas, muchas gracias.